Sonaba como todo lo que querías que fuera, y luego todo aquello que desearías no haber deseado jamás. Te dice que lo que más deseas es precisamente lo que menos puedes tener, y aquello que menos puedes tener es lo que alguna vez ya tuviste y perdiste. Era la canción de todas las promesas que no fui capaz de cumplir, y me dijo que, en el fondo, en realidad, no quiero volver a casa. ¿Qué pasaría si te dijera que el mayor villano de la Odisea no es Poseidón? ¿Qué pasaría si te dijera que el hombre que pasó 10 años siendo castigado por los dioses no era un héroe, sino el responsable de haber cambiado el mundo para siempre? Christopher Nolan no hizo una película sobre un hombre intentando volver a casa. Hizo una película sobre el hombre que destruyó el concepto mismo de un hogar. Porque el día que Troya ardió, el mundo murió con ella. Ese día la confianza dejó de existir, la hospitalidad se convirtió en una debilidad y la inteligencia dejó de ser un regalo para convertirse en el arma más peligrosa jamás creada. Antes de preguntarnos si Odiseo fue un héroe, tenemos que preguntarnos algo mucho más incómodo. ¿Qué clase de hombre necesita convertirse en leyenda? Porque esa es la tragedia que Christopher Nolan encuentra dentro de Odiseo. No estamos viendo a un hombre que nació destinado a ser un dios entre los hombres. Estamos viendo a un rey, un esposo y un padre que posee algo extraordinario. La capacidad de encontrar una salida cuando todos los demás solamente ven un muro. Y esa inteligencia es precisamente lo que lo hace peligroso. Odiseo no quiere ser el hombre más fuerte. Quiere ser el hombre que siempre tiene la respuesta. Y durante Troya, esa cualidad parece convertirlo en un genio. 10 años de guerra no consiguen derribar la ciudad. Entonces Odiseo encuentra una manera distinta de vencerla. No necesita atravesar sus murallas, necesita que los propios troyanos las abran. El caballo, la mentira, el engaño perfecto. Y funciona. Pero aquí empieza la verdadera película. Porque cuando Troya arde, Odiseo consigue la mayor victoria de su vida. Y al mismo tiempo comete el pecado que va a perseguirlo hasta el final. La película convierte la ley de Zeus en algo mucho más profundo que una simple regla de hospitalidad. Es un pacto, es una idea sobre la que está construido aquel mundo. Cuando un extraño llega a tu puerta, debes recibirlo. Cuando alguien deposita su confianza en ti, no puedes convertir esa arma de confianza, y Odiseo lo hace. Los troyanos reciben el caballo como un regalo, y ese regalo contiene la muerte. Por eso la pregunta que empieza a perseguir a Odiseo no es si ganó la guerra, eso ya lo sabemos. La pregunta es, ¿qué sucede cuando ganar demuestra que tenías la razón, pero también demuestra que estabas equivocado? Porque aquella noche Odiseo no solamente destruye una ciudad, descubre que las reglas pueden romperse. Y una vez que un hombre aprende eso, el mundo entero cambia. Troya cae. Pero quizá lo que realmente se quema esa noche no son sus murallas solamente, es la inocencia de una civilización, y Odiseo acaba de encender ese fuego. Y aquí aparece la verdadera dimensión de la ley de Zeus. Si la hospitalidad era una de las cosas que mantenían al mundo unido, entonces romperla no era simplemente cometer un pecado contra una persona, era atacar el principio que permitía que los desconocidos pudieran vivir juntos. Odiseo convirtió la confianza en una trampa y después descubre que el mundo aprendió de él. Los hombres comienzan a desconfiar, las ciudades comienzan a temer, los huéspedes dejan de sentirse seguros, los hogares dejan de ser refugios y el mundo que Odiseo ayudó a destruir empieza a parecerse demasiado al hombre que lo destruyó. Entonces la pregunta cambia. Ya no es ¿Odiseo merece regresar? Ahora es ¿puede un hombre destruir algo y después exigir que el mundo siga siendo el mismo? Y aquí aparece Poseidón. La verdad es que cuanto más pienso en la película, menos creo que Poseidón sea simplemente un villano y ya. Poseidón es el precio. Es aquello que no puede engañar. Durante toda su vida, Odiseo ha sobrevivido porque piensa más rápido que los demás, pero el mar no piensa como un hombre. No puedes negociar con una tormenta, no puedes convencer a una ola, no puedes construir un caballo de madera para engañar al océano. Y por primera vez, Odiseo se encuentra frente a algo que su inteligencia no puede conquistar, el mar. Y mientras lo golpea una y otra vez, Odiseo empieza a perder algo que había considerado inseparable de sí mismo, el control.
pero el verdadero viaje ocurre dentro de él, porque Odiseo no solamente está intentando volver a Ítaca, está intentando volver a ser quien era antes de Troya, y eso es imposible. La película lo convierte en un hombre atrapado entre dos versiones de sí mismo, el hombre que fue y el hombre que tuvo que convertirse para poder sobrevivir. Por eso el viaje duele tanto, porque cada monstruo que encuentra puede morir, pero el pasado no. Cada enemigo puede ser derrotado, pero la culpa permanece. Y entonces aparece la pregunta que probablemente define a todo el personaje. ¿Cuánto de ti estás dispuesto a sacrificar para conseguir aquello que quieres? Odiseo quería volver a casa, pero para hacerlo perdió hombres, perdió años, perdió la paz y sobre todo perdió la posibilidad de volver siendo inocente. Por eso el océano es tan importante, porque durante toda la película parece que Odiseo está luchando contra el mar, pero en realidad está luchando contra la necesidad de controlarlo todo. Y finalmente comprende algo que ningún guerrero quiere aceptar. Hay cosas que no se vencen, hay cosas que solamente se aceptan. Y después de 20 años, Odiseo vuelve. Pero aquí Nolan destruye la idea más antigua del viaje del héroe, porque normalmente el héroe regresa a casa para reclamar lo que le pertenece. Odiseo regresa y descubre que quizá ya no le pertenece tanto. Penélope ha esperado, Telémaco ha crecido e Ítaca ha sobrevivido. Y él llega cargando un mundo entero sobre los hombros. Durante 20 años imaginó este momento. Imaginó volver, imaginó mirar a Penélope, imaginó volver a ser rey, pero ahora entiende que regresar no significa recuperar el pasado. El pasado ha muerto. Y quizá por eso el encuentro con Penélope es tan poderoso, porque ella no está recibiendo simplemente al esposo que perdió, está mirando al hombre en el que se convirtió. Y Odiseo finalmente tiene que decir la verdad. Los pueblos del mar eran ellos, los que todos temían, los que saqueaban ciudades, los que habían ayudado a quebrar un mundo. Y entonces sucede algo todavía más terrible. Odiseo comprende que no puede quedarse, no porque no ame Ítaca, sino precisamente porque ama a Ítaca. Después de matar a los pretendientes dentro de su propia casa, también ha violado aquello que durante toda la película intentó comprender: la ley de Zeus. Y ahora la violencia de Troya ha llegado hasta su hogar. La misma lógica, el mismo ciclo, la misma sangre, la misma ruptura. Odiseo puede quedarse con la corona, puede decir que todo lo hizo por Ítaca, puede fingir que finalmente ganó, pero ya no puede mentirse a sí mismo. Así que hace algo que el Odiseo de Troya jamás hubiera hecho: renuncia, le entrega Ítaca a Telémaco y se marcha con Penélope, no como rey, no como conquistador, menos como un héroe, como un hombre que finalmente entiende el precio de sus decisiones. Y entonces la película nos deja frente a una pregunta que duele: ¿puede alguien regresar a casa después de convertirse en el hombre que destruyó el mundo? Y quizá por estas preguntas el final de la Odisea no se siente como el final de una simple aventura, se siente como una despedida, porque Odiseo pasó 20 años intentando regresar a Ítaca, 20 años imaginando el rostro de Penélope, la voz de su hijo, las paredes de su hogar, 20 años sobreviviendo únicamente porque creía que al final del mar había un lugar donde todo volvería a ser como antes. Pero cuando finalmente regresa, descubre la verdad más cruel de todas: Ítaca sigue ahí, el que ya no existe es él. Penélope envejeció esperándolo, Telémaco creció sin su padre, los hombres que partieron junto a él murieron. Troya se convirtió en cenizas y el hombre que abandonó su hogar hace 20 años murió en algún lugar entre aquella guerra en Troya y aquel océano. Odiseo quería volver a casa, pero no puedes volver al pasado. Y entonces ocurre algo que define al personaje por completo. Odiseo deja de intentar ganar, renuncia a la corona, renuncia a la gloria, renuncia incluso a la idea de que tiene que ser recordado como un héroe, porque finalmente entiende algo que tardó 20 años en aprender. A veces la mayor victoria no es conquistar aquello que deseas, es saber cuándo dejarlo ir. Y por eso se marcha, no porque haya dejado de amar a Ítaca,
sino porque finalmente la ama lo suficiente para no destruirla otra vez. Y mientras se aleja junto a Penélope, el hombre que pasó toda su vida intentando regresar, contempla por última vez aquello por lo que estuvo dispuesto a enfrentarse a dioses, monstruos y océanos, su hogar, su vida y todo lo que perdió. Y ahí está la verdadera tragedia de Odiseo, que después de sobrevivir a todo, lo único que nunca pudo recuperar fue el tiempo. Porque todos tenemos un Ítaca, todos tenemos un lugar al que queremos volver, una persona a la que todavía queremos abrazar, una versión de nosotros mismos que quisiéramos encontrar otra vez, y cometemos el mismo error que Odiseo. Pensamos que habrá tiempo para llamar, tiempo para pedir perdón, tiempo para decir un te quiero, tiempo para volver. Pero el mar, como el tiempo, no se detiene. Los años siguen pasando y mientras nosotros estamos ocupados intentando llegar a alguna parte, las personas que amamos también están envejeciendo. Por eso quizá la verdadera pregunta de la Odisea no sea cuánto estamos dispuestos a sacrificar para alcanzar nuestros sueños. Quizás sea algo mucho más doloroso. ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar mientras intentamos alcanzar nuestros sueños? Porque algún día también nosotros miraremos hacia atrás y quizá veremos una casa que ya no existe, una persona que ya no está, una voz que ya no podemos escuchar y entenderemos que no necesitábamos otra victoria, necesitábamos haber estado ahí, haber abrazado un poco más, haber dicho esas palabras antes de que fuera demasiado tarde. Odiseo quería convertirse en una leyenda y al final descubrió que ninguna leyenda puede abrazar a su hijo. Ninguna corona puede devolverle 20 años. Ninguna victoria puede resucitar a los muertos. Es por eso que cuando el barco desaparece en el horizonte, Odiseo no está perdiendo su hogar realmente. Está aceptando que algunas cosas solo podemos amarlas una vez que aprendemos a dejarlas atrás. Y quizá eso sea crecer, comprender que no podemos salvar el pasado, pero todavía podemos decidir qué hacemos con el tiempo que nos queda. Así que cuando termine esta película o este video, quizá no recordemos a Odiseo por haber engañado a Troya, ni por haber sobrevivido a Poseidón, ni siquiera por haber regresado a Ítaca. Lo recordaremos por algo mucho más humano, porque después de 20 años buscando el camino de regreso, finalmente entendió que el verdadero hogar nunca fue una isla. Era el tiempo que pasó con las personas que amaban, y ese tiempo nunca vuelve. Por eso, si todavía tienes a alguien a quien amas, no esperes a tener una odisea para volver con esa persona, porque quizá el viaje más triste de todos es descubrir que llegaste demasiado tarde. Y si este video te gustó, recuerda que no es una odisea poder suscribirte. Así que suscríbete, deja tu like y cuéntame qué te pareció la película y qué otra película te gustaría que hablemos en el próximo video. ¡Hasta luego!